Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mujeres de gracia, espero que se encuentren muy bien y muy bendecidas el día de hoy. Pues yo quiero hablarles de un tema que vivimos las mujeres todos los días y son esas luchas que no nos dejan ser plenas con el Padre y con el Espíritu Santo, y en el que yo me he dado cuenta que mis luchas son diferentes a las de mi esposo, que yo me la paso más tiempo en el campo de batalla luchando, y que hay más cosas que me roban totalmente la paz a mí como mujer, y creo que eso me hace un blanco perfecto para que el enemigo me ataque y ataque nuestro matrimonio y nuestra familia. Pero también tengo que tener en cuenta que no todo está bajo mi control, sino bajo el control de Dios. Y yo quiero platicarles que hace un tiempo yo pasé por una lucha emocional en el que yo me di cuenta que el estar luchando me mantenía alejada de Dios por completo. En el que cuando yo me siento mal emocionalmente, yo me aíslo, yo me alejo del Padre, yo no tengo ganas de orar, no tengo ganas de saber de Dios en ese momento, y es algo que he estado trabajando poco a poco y que sé que muchas mujeres también batallan y que callamos en momentos de dificultad, y es que necesitamos levantarnos y romper esas cadenas de silencio y empezar a crear diálogos con el Padre tan íntimos como si fueran un diario en el que no le daríamos entrada a nadie. Eres solamente tú y el Padre, y es ahí en donde quedamos expuestas ante nuestro Padre, quedan expuestas nuestras debilidades, nuestras fortalezas, pero solamente quedamos expuestas ante Él por completo. Y es por eso que en donde yo me di cuenta que necesito de su gracia, y que no estoy aquí en este momento hablándole a las mujeres porque sea una mujer perfecta, una madre ejemplar, la mujer con grandes talentos, no, al contrario, porque yo he fallado como madre, como esposa, pero sobre todo como una hija de Dios. Y que estoy mencionando esto porque no necesito ser perfecta para cumplir el llamado que Dios me ha dado, que al contrario, primero necesito reconocer quién he sido yo, voltear a ver mi pasado y darme cuenta que he sido una pecadora, pero que ser pecadora es un requisito para recibir la gracia, y que a veces Dios permite que toquemos fondo y que nos enlodemos para levantarnos y limpiarnos con su gracia, y que nos encuentra cuando más estamos perdidos. Y es que Jesús viene al mundo a llamar a los perdidos, a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, que no vino a llamar a justos sino a pecadores, y yo soy esa pecadora. Y que si tú como yo te has dado cuenta que has fallado mucho, que no eres la mejor madre, la mejor mujer, y que has quedado evidenciada frente a muchas personas con algunas debilidades, no te preocupes, porque las luchas son parte de este mundo, y que va a haber días en el que harás cosas para resonar en la eternidad, pero que también va a haber días en las que vas a estar luchando con tu carne y contra el enemigo. Y es ahí donde Jesús te dice: no temas, porque yo he vencido al mundo. Y que cuando el día que te encuentres en el suelo y que te caigas, Jesús va a estar ahí frente a ti para darte la mano y para decirte: ¿quién te acusa, mujer? Que muchas veces te vas a dar cuenta de que no te sientes merecedora de esa gracia, pero que de eso se trata, de que la gracia es dada cuando menos lo merecemos, y que si la gracia es un regalo inmerecido, ser mujer de gracia es tener la gracia en nosotras mismas. Yo reconozco que no he tenido un buen pasado, no me llena de orgullo, no he sido la mejor hija, no he sido la mejor madre. Como esposa sigo luchando, y que el día de hoy doy gracias a Dios porque me ha dado a un esposo en el que
yo le llamo fortaleza, le ha dado fortaleza a él para soportar estos 3 años de matrimonio. Se dice poco, pero hemos pasado muchas situaciones y que es en el matrimonio en donde he pasado mis guerras más fuertes. Pero también un día fui soltera, una mujer llena de vanidad, de ego, dejándome llevar por las cosas de este mundo, por las vanidades. Y es ahí donde me di cuenta que estaba dejándome llevar por cosas que un día ya no van a existir, por cosas que para mi parecer eran normales, y que el enemigo quiere hacernos ver que hay cosas normales y que no pasa nada, que no le tomemos importancia, porque es cuando andamos en la carne, las cosas de la carne las vemos normales, pero cuando andamos en el espíritu, vemos las cosas espirituales. Y es que de eso se trata. El enemigo quiere hacernos ver que las cosas son normales, y no se trata de que veamos todo malo, sino de que esas cosas nos mantienen distraídas, que el enemigo quiere que seamos tibias, que el enemigo nos quiere distraer con la vanidad de este mundo, con la falta de identidad, con el miedo a hacer algo que Dios te ha llamado, con un trabajo, con un título universitario. A veces el tratar de ser la mejor madre y el mejor ejemplo también nos mantiene distraídas del propósito que Dios nos da. Pero recuerden que nosotras tenemos esa autoridad para reprender esas cosas en nuestra vida, y que en el momento en que nosotras nos damos cuenta que no son cosas malas, pero que nos mantienen distraídas, tenemos que empezar a trabajar con las cosas que realmente sí tienen importancia para el día que estemos en la eternidad. Hay un salmo que dice, Salmo 51:10, que dice: pon en mí un corazón limpio y dame un espíritu nuevo y fiel. Y yo te invito a que ores y analices que si hay algo que tienes que te estorba, que tienes duda, que si no sabes si realmente es bueno o malo, pide a Dios que lo purgue y que lo quite en ese momento, y que te ayude a cerrar algo que no debes estar haciendo. Yo, cuando llegué a los pies de Cristo, yo practicaba cosas que no honraban a Dios y que yo no me daba cuenta, porque era una mujer completamente vanidosa, en el que me gustaba todo el tiempo ser expuesta por mi cuerpo, me gustaba lucirme, me gustaba ir al gym. Llegó un momento en el que ya no había nada más que el gym y yo, mi cuerpo y yo, mi vanidad, el ser alabada por todo mi esfuerzo en el gimnasio. Y un día mi esposo, pues él se dio cuenta, y un día me preguntó: ¿qué pasaría si Dios te pide que rindas esa área de tu vida? ¿Qué pasaría si un día yo no pudieras entrenar? Y obviamente yo me molesté, pero yo no quiero decir que el cuidarse o el entrenar o el hacer ejercicio es malo, sino que yo estaba dando prioridad más esa área de mi vida, más que a nadie, más que a mis hijos, más que a Dios incluso. Y todo lo que es antes de Dios es un ídolo, y yo había hecho un ídolo de mí misma, que a mi parecer no era malo. Andando en la carne, esas cosas son normales, pero yo después me di cuenta, y Dios trató con mi corazón, en el que yo tenía que rendir por un tiempo nada más algo que a mí me estaba costando trabajo dejar de hacer, para poder buscarlo a Él en la intimidad. Algo que robaba completamente mis pensamientos desde que me levantaba hasta que dormía. Me dormía solamente pensando en esa parte, y que Dios tuvo que trabajar conmigo. Y yo sé que hay muchas mujeres que se pueden identificar. A lo mejor no es el gimnasio, pero si es alguna otra cosa, pídele a Dios que te ayude a saber y si es malo, y a rendirlo. Si tú te das cuenta que esa actividad, esa cosa que tú haces
te quita el tiempo para pasar con Dios, recuerda que es un ídolo. Todo lo que es antes de Dios es un ídolo, y si es algo que tú practicas constantemente y que por esa práctica tú olvidas todo lo demás, olvidas tu familia y olvidas a Dios, entonces tienes que empezar a pensar que tienes que rendirlo, y que el día de hoy yo me di cuenta que ese ídolo ya se derrumbó, que el día de hoy lo hago con otra manera y no como prioridad. Y cierro con esto: las mujeres tenemos que darnos cuenta que somos guardianes de nuestra familia, de nuestro esposo, de nuestros hijos, con cierto orden, pero eso no nos quita responsabilidad. Que si el esposo no está cumpliendo por completo su papel, las mujeres y esposas tenemos que empezar a cuidar lo que Dios nos delega a nosotras, y que si tú te das cuenta que hay algo que está estorbando para tu esposo, para tus hijos, tienes que empezar a ponerlo en oración. Te invito a que esta noche, este día, lo hagas en oración con el Padre, y yo te pregunto, ¿qué te está estorbando el día de hoy